Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a dar continuidad con nuestro curso de ecuaciones diferenciales y en este caso vamos a trabajar un tema de transformadas de Laplace, pero encontrando la transformada de Laplace inversa o la transformada inversa de una función. ¿Cuándo utilizarla y qué son? Cuando tenemos una función o cuando tenemos el resultado de una transformada y nos da como algo como lo que tenemos ahí, tenemos que mirar a qué transformada original o a qué función original se nos parece. Recordemos que tenemos algunas funciones ya predeterminadas o algunas transformadas ya predeterminadas, que lo hicimos en algunos videos anteriores. Ya sabemos que la transformada de una constante es la constante sobre S, que la transformada de Euler a la cualquier constante por t es igual a 1 sobre S menos la constante, y que la transformada de t elevado a una potencia es la potencia factorial sobre la potencia más 1. En este caso, lo que tenemos que analizar es esta función que tenemos, que es 6 sobre s cuadrado, a cuál de estas se parece. Y si analizamos, es muy parecida a la última función que tenemos ahí. Entonces vamos a trabajarla acá en el tablero y vamos a decir algunas cosas importantes. Que si tenemos, mire, s 6 sobre s a la 4, decíamos que se parecía mucho a la transformada de t elevado a la n, y esto era igual a n factorial sobre s a la n más 1. En este caso, ¿qué ocurre? Miren, que para que obtengamos, o para que tengamos este 6, debe venir de un factorial. Para que nos dé 6, tenemos el factorial de 3. 3 por 2 por 1 nos da 6. Y si analizamos, acá entonces tendríamos 3 factorial, y si analizamos para que nos dé 4, pues la potencia va a ser 3, para que nos dé, sumándole 1, ese 4. O sea que esto lo podemos reescribir o podemos decir que, ojo, dos cosas importantes, la transformada inversa, que por notación va a ser L a la menos 1 de esta función, será igual en este caso a t elevado al cubo. Entonces, en videos anteriores ya vimos cómo ir de acá a acá. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso inverso. Si tenemos el resultado, ¿cómo determinar cuál era la función a la que le hicimos la transformada? Y eso es lo que vamos a trabajar particularmente en la explicación del día de hoy. Entonces, una vez sabemos eso, pues vamos a solucionar algunos ejemplos o vamos a mirar algunos ejercicios. Si yo tengo la transformada inversa de 1 sobre s más 5, analicemos a qué se nos parece. Se nos parece mucho a la que tenemos de una constante, de Euler elevado a una constante más bien. Entonces, tenemos el mismo 1, tenemos la misma s, y acá en este caso tenemos menos la constante, lo cual indica que este valor de potencia tiene que ser un valor negativo. Y efectivamente, la solución o la transformada inversa de 1 sobre s más 5 será igual a Euler a la menos 5t. Entonces acá tendremos el 1, la s, y este menos por el menos de la potencia nos va a dar más y nos va a dar el 5 que tenemos acá sumando. Por otro lado, ¿qué tenemos? Si tenemos que la transformada inversa es, o de la función, menos 10 sobre s, fijemos que se nos parece mucho a la transformada de una constante, que es la constante sobre s. Es decir, que la transformada en este caso, inversa, nos va a dar como resultado menos 10. Si analizamos menos 10 o si hacemos la transformada de menos 10, obtendremos menos 10 sobre s. Esa es, ese es el objetivo de las transformadas inversas, encontrar cuál era la función original. Para eso existen algunas reglas. La primera regla, ¿cuál es? Y la que debemos tener más presente, que la transformada inversa de una función que es una función f de s nos va a dar como resultado una función f de t. Fijémonos lo que hicimos hace un momento. Teníamos una función acá en términos de s. Esta función f de s, al hacerle la transformada inversa, nos da como resultado una función que está en términos de t. Entonces, eso es importante que lo conozcamos y que lo determinemos, que lo sepamos trabajar. Ahora bien, otra regla que nos dice que cuando tenemos la transformada inversa de dos funciones que se están sumando, el resultado van a ser dos funciones en términos de t que también se van a estar sumando. Caso análogo, si las funciones se están restando, pues el resultado van a ser dos funciones que se restan. Por otro lado, si tenemos
una transformada inversa de una constante multiplicado por la función, lo que podemos hacer es sacar la constante de la inversa, de tal forma que quede multiplicando, y vamos a obtener como resultado la constante multiplicado por la función f de t. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es lo que tenemos ahí. La transformada inversa de 10 sobre s menos 3. Vamos a trabajarlo acá en nuestra pizarra y vamos a decir que si tenemos la transformada de 10 sobre s menos 3, esto se parece mucho, ojo, se parece mucho a la transformada de Euler elevado a la una constante, que ya sabemos que es 1 sobre s menos a. Pero ¿qué ocurre? Que este 10 no tendría que ser 10, sino que tendría que ser un 1. Por lo tanto, lo podemos sacar de esa inversa. Entonces nos va a quedar como 10 por la transformada inversa de 1 sobre s menos 3. Y de esta manera, fíjense que es mucho más sencillo de solucionar, porque esto y esto sí efectivamente ya es muy parecido. De esta forma, la transformada inversa nos va a quedar como 10 por Euler a la 3t. Y ya habremos hecho entonces nuestro ejercicio. La transformada inversa de 10 sobre s menos 3 será igual a 10 por Euler a la 3t. Otro ejercicio podría ser el siguiente. Si yo tengo la transformada inversa de 1 sobre s a la 5, vamos a mirar entonces cuál sería nuestro resultado. Acá tenemos que mirar como algunos elementos adicionales. Fijémonos en algo importante, tenemos que hacer un análisis mucho mayor del ejercicio. Nos dice 1 sobre s a la 5. Sabemos que cuando tenemos s elevado a la algo, eso es muy parecido a la transformada de t elevado a una potencia. Y ya sabemos que eso es n factorial sobre s a la n más 1. En este caso, ¿qué podríamos decir? Que la n puede ser un 4, para que al sumarlo con 1 pues me dé el 5. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que no tenemos en este caso la parte del numerador, no tenemos ahí nuestro factorial. Si ya sabemos que en este caso n es igual a 4, pues n factorial ya sabemos que es 4 por 3 por 2 por 1, que en este caso será 24. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Que me está faltando ese 24. Quiere decir que el ejercicio lo voy a poder reescribir o va a estar dado para que este 24 no aparezca acá. Quiere decir que se dividió entre un 24, de tal forma que la solución de esto será 1 sobre 24 por t elevado a la 4. Si yo soluciono eso, ¿qué vamos a obtener? Fíjense muy bien, 1 sobre 24, y ya sabemos que esta parte es 4 factorial sobre s a la n más 1, en este caso será el 5, y ya sabemos que 4 factorial es 24, de tal forma que si cancelamos nos va a quedar 1 sobre s a la 5. Entonces es ir de un lado hacia el otro. De aquí hacia acá, fíjense lo fácil que vengo o lo fácil que voy, pero de forma análoga debo poder ir de la transformada inversa a la función. Entonces el resultado de la transformada inversa de 1 sobre s a la 5 será igual a 1 sobre o un 24avo de t a la 4. Estas son las formas o esos son los ejercicios que vamos a darle solución. Sin embargo, cada vez vamos avanzando o profundizando un poco más hasta llegar a los ejercicios que debemos aplicar y que debemos solucionar de forma más constante, que es en los que usamos fracciones parciales. Entonces, bueno, continuemos por acá con nuestra explicación. Hay otros elementos, hay otras transformadas que también ya conocemos. Conocemos cuál es la transformada de un seno hiperbólico, de un coseno hiperbólico o de un seno y un coseno, que está dado por las relaciones que tenemos acá. Ahora bien, si nos dan este ejercicio, la transformada inversa de s sobre s cuadrado menos 9, vamos a analizar. Entonces tenemos un menos. Como tenemos un menos, automáticamente sabemos que estamos hablando de seno o de coseno hiperbólico. Ahora, tenemos en la parte superior una s. Entonces ya descartamos el seno y nos quedamos con el coseno. Para que esa transformada se dé, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir? Que el término que tenemos dentro de
o acompañando el negativo, que en este caso me dice que es la transformada inversa de s sobre s cuadrado menos 9, este término es el que va a aparecer dentro de o acompañando el ángulo que está multiplicando por t. En este caso, ojo, en este caso, este valor, si yo quiero expresarlo para que me quede igual a la fórmula, que es s sobre s al cuadrado menos a cuadrado, lo puedo expresar como 3 al cuadrado, ¿cierto? O sea que la raíz de este número es el que va a acompañar el coseno o el seno hiperbólico. En este caso, la transformada inversa de esta función será el coseno hiperbólico ¿de quién? De 3t. Esa sería nuestra solución. Ahora, si no tengo un número al que yo le pueda sacar la raíz cuadrada, simplemente lo dejo expresado como la raíz. Es decir, si yo tengo la transformada inversa de s sobre s cuadrado menos 5. En este caso, al no poder sacar la raíz exacta de este número, pues lo dejo expresado. Y en este caso sería coseno hiperbólico de raíz de 5t. Esa sería la solución. Miremos entonces algunos otros ejemplos. ¿Cuál sería la solución de ese valor que yo tengo ahí? Tendría la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado menos 25. Analicémoslo. Como tenemos un menos, estamos hablando de hiperbólicos. Como en la parte de arriba no tenemos la s, pues ya descartamos el coseno y sabremos que estamos hablando sobre el seno hiperbólico. Sin embargo, miremos y analicemos una cosa. Para que esto se pueda dar, este término debe estar acá y acá no se encuentra. Por lo tanto, debemos completar el ejercicio. Es decir que, en este caso, nos faltaría una parte para que el ejercicio esté completo. Estamos diciendo que tenemos 1 sobre s cuadrado menos 25. Ya sabemos que este término, el que está acompañando acá, va a ser el 5, que es la raíz cuadrada de ese valor. Por lo tanto, a va a ser igual a 5. De tal forma que, para que esto pueda ser un seno hiperbólico, que tiene por forma a sobre s cuadrado menos a cuadrado, pues nos hace falta ese término. Podemos incluir el término ahí, pero podemos multiplicar por 5 y dividir entre 5. Es decir que podemos dejar acá afuera un quinto por la transformada inversa de ¿quién? De 5 sobre s cuadrado menos 25. Y entonces la solución a este ejercicio será que la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado menos 25 será un quinto del seno hiperbólico de 5t. Y ahí entonces ya dimos solución a otro ejemplo diferente. Vamos a mirar un último ejemplo, pero pues que esta vez no sea hiperbólico. Entonces tenemos la transformada inversa de 4 sobre s cuadrado más 16. Entonces fijémonos acá que tenemos el 4, que es particularmente la raíz del 16. Como estamos sumando, ya no tenemos hiperbólicos, sino o el seno o el coseno. Pero como tenemos en la parte superior un número, automáticamente desechamos el coseno y trabajamos con el seno. Quiere decir que la transformada de la función que presentamos ahí, que en este caso es la función 4 sobre s cuadrado más 16, será el seno de 4t de una vez, sabiendo que la raíz cuadrada de este término es 4 y que el 4 también se encuentra como numerador, lo hacemos de forma directa. Ahora bueno, ya resolvimos la mayoría de ejercicios que regularmente aparecen en sumatorias y que aparecen de forma constante en la solución de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, únicamente estamos trabajando las transformadas inversas. Luego vamos a ver de qué manera podemos vincular esto a la solución de una ecuación diferencial, pero necesitamos saber cuál es el paso a paso para resolverlo. Vamos a llegar a lo que generalmente debemos trabajar, y es ejercicios en los que debemos hacer la separación en fracciones parciales. Vamos a resolver entonces el primer ejercicio, 1 sobre s cuadrado más 5s más 6. No existe ninguna transformada inversa que nos dé
automáticamente el resultado, por lo que debemos primero hacer un análisis de lo que tenemos ahí. Entonces tenemos que la transformada inversa de la función 1 sobre s cuadrado más 5s más 6 no se puede sacar de forma inmediata, pero lo que podemos hacer que es tomar este 1 sobre s cuadrado más 5s más 6 y factorizarlo. Si yo lo factorizo nos va a quedar como 1 sobre s, como acá está más y más, dos números que multiplicados den 6 y que sumados me den 5, tenemos el 3 y tenemos el 2. Ahora, la idea ¿cuál es? Que esto, para poderlo solucionar de una forma sencilla, lo abramos en fracciones parciales. Ustedes ya se saben todas las formas de fracciones parciales, cuando es a, cuando es b, cuando es ax, que en este caso será as o bs o cs, de acuerdo a la potencia que tengamos. En este caso, abrir esto en fracciones parciales será simplemente a sobre s más 3 más b sobre s más 2. Y vamos a solucionar esto, de tal forma que el 1 sobre s más 3 por s más 2 será igual a A que multiplica a ¿quién? A s más 2 más b que multiplica a s más 3. Recordemos que lo que hacemos que es simplemente, si yo tengo acá este denominador, ¿qué le falta a este denominador para hacer como los que tengo acá? En este caso, si tengo s más 3, lo que me falta es s más 2 y es el que lo acompaña. Y de forma análoga, con el siguiente término hacemos lo mismo. B sobre s más 2. ¿Qué le falta a este término para hacer como este? Le falta el s más 3 y por eso es que lo multiplicamos. Y ahora lo que hacemos es, como hicimos como el común denominador, pues acá nos queda s más 3, s más 2 y esto se me cancela y voy a tener esa solución que está ahí. 1 va a ser igual a A por s más 2 más b por s más 3. Y lo que hacemos en este punto es darle valores a la s para saber cuál sería el valor de a y de b. En este caso, si yo le doy a la s un valor igual a menos 2, al reemplazarlo acá, esto se me hace 0 y voy a obtener que 1 va a ser igual a b de menos 2 más 3. Menos 2 más 3 nos da 1, o sea que 1 va a ser igual a b. Y ya tenemos quién es b. Ahora, si doy el valor menos 3, se cancela este término. Entonces, si s es igual a menos 3, nos va a quedar 1 igual y reemplazamos acá. Entonces, a factor de s menos 3. Este término ya sabemos que al reemplazarlo se nos hace 0. Y nos va a quedar que 1 es igual a menos a, o sea que a va a ser igual a menos 1. Ya encontramos quiénes son esos valores, quiénes son esos términos. Entonces venimos nuevamente y los reemplazamos ahí. ¿Qué vamos a obtener? Fíjense, vamos a reescribir nuestra transformada inversa y vamos a decir que la transformada va a ser la transformada inversa de, bueno, acá teníamos a sobre s más 3 más b sobre s más 2. Es decir que, como es una suma de funciones, puedo abrirla en dos términos o en dos funciones. Ya sabiendo quién es a y quién es b, pues voy a reemplazar automáticamente o de una vez mi valor. A nos dio menos 1, b nos dio 1. O sea que lo que voy a tener es la transformada inversa de menos 1 sobre s más 3 más la transformada inversa de 1 sobre s más 2. Y vamos entonces simplemente a aplicar las reglas que hemos visto hasta el momento. Vamos a decir que nuestra transformada, en este caso, ¿quién va a ser? Puedo sacar este menos 1 y nos va a quedar menos 1 por la transformada de 1 sobre s más 3 más, acá sí puedo hacer la transformada automáticamente. Fíjense que esto se parece a la transformada de Euler. En este caso tendremos Euler a la menos 2t. Y ahora, ya que conocemos o que hemos sacado el menos 1, podemos hacer la transformada de este término. Y nos va a quedar menos 1
multiplicado por Euler a la menos 3t más Euler a la menos 2t. De tal forma que la transformada de este término que tenemos acá o de esta función que tenemos acá será menos Euler a la menos 3t más Euler a la menos 2t. Y de esa forma hemos encontrado la solución de esta transformada inversa. Vamos a hacer un último ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Vamos a encontrar la transformada inversa de la función s más 1 sobre s cuadrado menos 4s. Es un ejercicio que también se encuentra en el libro del Denis Sill. Entonces, dice lo siguiente: s más 1 sobre s cuadrado más 4s. Entonces fíjense que lo primero que puedo hacer es factorizar mi denominador. Si lo puedo factorizar, nos quedaría expresado como la transformada inversa de s más 1 sobre s factor de s más 4. Y ahora ya voy a separar esto en fracciones parciales, de tal forma que lo que vamos a obtener sería lo siguiente: s más 1 sobre s factor de s más 4 sería igual a A sobre s más b sobre s más 4. Recordemos que a veces cuando tenemos potencias, si acá fuese por ejemplo s al cuadrado, tendríamos que poner acá una s. Recordemos eso, que fue un tema que ustedes tuvieron que haber visto cuando vieron integrales. Entonces, bueno, solucionando nos va a quedar, ya después de haber cancelado, que s más 1 va a ser igual. ¿Qué le falta a s para hacer como el término que tenemos acá? Nos faltaría multiplicarlo por s más 4. ¿Y qué le faltaría a s más 4 para que sea como este término? Nos faltaría multiplicar b por s. Y ya sabemos que al final se nos cancelan todos los denominadores. Y ahora vamos a empezar a darle valores a s. Si yo le doy el valor de s igual a 0, pues obtengo acá que esto es 1 es igual a 0 más 4, que nos da 4, o sea nos daría 4a, y 0 por b nos daría 0, o sea que obtenemos que a va a ser igual a 1/4. Ya tendríamos acá nuestro término. Pero si yo doy el valor s igual a menos 4, ¿qué ocurriría? Nos va a quedar acá menos 4 más 1 nos daría menos 3. Entonces menos 3 va a ser igual a este término que se nos hace 0, y acá nos quedaría menos 4b. Y si paso este a dividir, pues nos va a quedar como 3/4 igual a b. Una vez ya encontrado eso, voy a reescribir mi transformada inversa. Y vamos a decir que la transformada inversa va a ser la suma de las siguientes transformadas. La transformada inversa de a sobre s más la transformada inversa de b sobre s más 4. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Fíjense que ya, como sabemos cuáles son los valores de a y de b, podemos reemplazarlos. Entonces, el valor de a es 1/4, por lo tanto nos va a quedar acá, permítanme, lo reescribimos acá, lo ponemos acá, 1/4, y el valor de b es 3/4. Podemos sacarlos de esa transformada inversa, y entonces nos va a quedar acá 1/4 por la transformada inversa de 1 sobre s más 3/4 por la transformada inversa de 1 sobre s más 4. De esta forma podemos decir que, ojo, la transformada de esa función que teníamos originalmente va a ser la siguiente. Fíjense que esto es 1 sobre s, que es una constante, que en este caso sería 1. Y puedo sacarla, y al multiplicarlo nos va a quedar 1/4. Entonces 1/4 más, y acá tengo 1 sobre s más 4. Es decir que voy a tener el 3/4, y la transformada será Euler a la menos 4t. Por lo tanto, la solución o la transformada inversa de s más 1 sobre s cuadrado más 4s estará dado por 1/4 más 3/4 de Euler a la menos 4t. Y esa sería la solución de la transformada inversa.
Espero que hayan entendido muy bien el tema, que les haya gustado. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Recuerden, sean felices.